Ya te hablé sobre Creatures of the Night, sobre cómo después de 10 años Kiss vio su fama y su reputación en Estados Unidos totalmente por los suelos. Los conciertos en Brasil se convirtieron en el final de una época para la banda, pues tomarían una decisión abrupta. Al ver que las nuevas generaciones tenían nuevos héroes y la música era diferente, decidieron jugar una carta muy arriesgada, y esa era decirle adiós al maquillaje. Hoy, en Grimedland, te voy a hablar sobre el magnánimo disco llamado Lick It Up. Ponte cómodo, porque nos vamos a quitar el maquillaje. Estás en Grimedland. Creatures of the Night y su tour fueron un fracaso financiero catastrófico. Paul cuenta en su autobiografía que a veces se quedaba dormido en el camerino o poniéndose el maquillaje, debido a la depresión al ver el fracaso de Kiss. Al terminar la gira de Brasil, Paul habló con Gene y le dijo: si queremos seguir con la banda, es hora de sacarnos el maquillaje, es hora de cambiar. Si al público solo le importa lo visual, es tiempo de quitarnos las máscaras. Gene por su parte no estaba muy de acuerdo, de hecho tenía miedo de hacerlo, pero al final Paul lo convenció y comenzó a gestarse el movimiento publicitario más importante, y fue apoyado por un canal naciente llamado MTV. La fecha de dicho evento fue el 18 de septiembre de 1983. Las reacciones fueron mixtas. Cuando la gente estaba literal cazando por saber quiénes eran los miembros de Kiss, fue a mediados de los 70s. Para 1983 quizá el interés era menor, ya que de los originales solo estaba Gene y Paul. Eric tenía 3 años que había ingresado a la banda, y Vinnie incluso fue recontratado al no haber encontrado un buen reemplazo. Hablando de Vinnie, cuando se quitó el maquillaje dijo que era un alivio, ya que no podía salir a la calle sin ser acosado. Paul se ría al respecto, ya que literal nadie sabía quién era Vinnie, y estoy seguro a nadie le importaba. Pero vamos con algo que sé muchos no cuentan. ¿Qué opinaron músicos afamados de dicho movimiento? ¿Qué opinaron los músicos que tú y yo admiramos? Vamos a leer algunas opiniones. Joe Elliott: creo que fue una movida inteligente, sobre todo hacerlo en MTV, ya que serían vistos por miles de personas. Fue un movimiento publicitario extraordinario. Warren G. Martini, guitarrista de Rat: fue algo choqueante. Después de tanto tiempo mostraban sus rostros. Creo que fue uno de los momentos más importantes de la televisión en ese momento. Rudy Sarzo, bajista de Quiet Riot y Ozzy Osbourne: fue interesante. Muchos en la industria decían, bueno, ya no se lo pondrán de nuevo, pero yo lo vi como Superman y Clark Kent. Ahora podían ser ambos con sus beneficios y sus consecuencias. Lita Ford: creo que fue algo tarde. A las personas ya no les importaba quiénes estaban detrás del maquillaje. Creo que incluso muchos decían, deberían dejárselo puesto. Phil Collen, guitarrista de Def Leppard: bueno, pensé, rayos, no deberían hacerlo, ya que todos amábamos a Kiss y los personajes, pero al final era un movimiento necesario. Recuerdo, la atención ya la tenían, tal cual pasó después de Alive, tenían que demostrar que el maquillaje no era lo que hacía mágica a la banda. Era tiempo de demostrar que Kiss es música, y pusieron manos a la obra. Como productor, una vez más Michael James Jackson fue elegido. Vinnie fue despedido, pero se volvió a contratar según por no tener un reemplazo a tiempo. Así pues, comienza una nueva odisea. El título del álbum llevaría por nombre Lick It Up, uno de los hits futuros del disco, ya que MTV le dio alta rotación y se convirtió en un hit muy radiable. Pero vamos canción por canción para desglosar este mítico álbum. Exciter. Originalmente era llamada You, pero Vinnie propuso el cambio de nombre a Exciter. Según Vincent, se sintió traicionado al ser reemplazado su solo de guitarra. Además dice que fue de las mejores canciones que escribió para el álbum. Además, se le informó que su solo fue reemplazado cuando se terminó la canción. El solo de dicha canción fue interpretado por Dick Deringner. Not for the Innocent. Not for the Innocent comenzó con un lick de guitarra que me trajo Vinnie. Me gusta mucho la canción. Había un grupo llamado Hydra y su cantante principal no tenía dientes. Uno de sus discos se llamaba No Rest for the Weekend. Pensé que era un poco caricaturesco, pero hay algo en la idea de comenzó con algo negativo. Pensé, escribamos algo como no alimentes a los animales. Es una advertencia muy severa con un principio negativo. Palabras de Gene Simmons. Lick It Up. Paul Stanley. Lick It Up fue escrita por Vinnie y por mí en casa de Nueva York. Antes de escribir pensamos que era importante saber a qué íbamos y tener un plan de acción. Hubo momentos en que nos sentamos y escribimos lo que se nos ocurrió. Pensé que necesitábamos una frase pegadiza y un gancho memorable. Nos tomó horas debatir ideas antes de que se nos ocurriera Lick It Up.
Escribir no fue tan difícil una vez que supimos lo que queríamos hacer. Vinnie Vincent. Recuerdo haberle dicho a Paul, oye, tengo una idea para una canción, y comencé a cantar. No creo que le haya gustado, no parecía emocionado por eso. Me dije a mí mismo que creo que sería un gran sencillo nuevo para el disco. Tenía el título y la melodía, y le dije a Jean, creo que tengo un ganador aquí, y creo que deberías escucharlo. Cuando Jean lo escuchó dijo, suena como una gran idea, deberías ponérselo a Paul. Le dije, ya lo hice, pero creo que no encaja con él. La siguiente vez que se lo puse a Paul fue como una semana después. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había descartado. Dijo, oye Vinny, necesitamos un sencillo. Este disco necesita un sencillo. Entonces dije, escucha, tengo una gran idea para un sencillo. Sin siquiera decirle que se me había ocurrido esto hace una semana atrás y que él lo había rechazado. Le dije, ¿qué piensas de esto? Cantó la melodía del verso de Lick It Up. Y él le dice, Dios, es una gran idea. Le dije, se llama Lick It Up. ¿Qué opinas del título? Y él dijo, es genial. Terminamos trabajando en ello, y se le ocurrieron algunas partes geniales, y juntos se convirtieron en Lick It Up. Muchas veces, cuando escuchas las canciones, es posible que no estés en el estado de ánimo adecuado para escucharlas. Pero por el otro día, o al siguiente día, otro momento, u otro día de la semana, otro lunes quizá, dices, oye, eso está genial. Así empezó Lick It Up. Young and Wasted. Gene Simmons. Era el título de un artículo en el Social Weekly News que trataba sobre ser joven y estar borracho por el círculo social que giraba en torno a las cosas y galerías de arte. Pensé que la frase resumía mucho a toda una generación. Me pareció a The Blank Generation de Richard Hell. Resumió una actitud. Para mí no, pero ciertamente hay un segmento de la población que prefiere estar desperdiciado que estar vivo. Give Me More. Paul Stanley. Recuerdo que queríamos una canción que fuera realmente dinámica y divertida. Disfruté escribiendo con Vinnie. Simplemente fue interesante escribir con Vinnie tanto musical como líricamente, porque aportaba algunos puntos de vista líricos realmente interesantes y cosas que podrían motivarnos. All Hell's Breaking Loose. Paul Stanley. Eric llegó con una pista que estaba en una afinación abierta. Estaba muy orgulloso de ello, muy zepplinista. A Eric se le ocurrió toda la canción, y yo entré y se me ocurrió el rap. A Gene se le ocurrió el estribillo de All Hell's Breaking Loose. Eric era un tipo muy sensible y quedó completamente destruido al escuchar lo que creía era la ruina de su canción. Eric la odiaba. No estoy muy seguro de lo que escuchó en su mente. Disfruto el hecho de haber escrito una canción para el álbum. Eric siempre estuvo más frustrado por lo que no era que emocionado por lo que era. Cuando algo no se utilizaba o se alteraba, solo veía el vaso medio lleno. Solo recuerdo su mandíbula golpeando el suelo cuando escuchó lo que había hecho. Sonrió mientras lo digo porque estaba claramente fuera de lo que escuchó, pero la alternativa habría sido hacer algo que se hubiera convertido en una imitación de otra cosa. A Million to One. Paul Stanley. Me gusta esa canción, la escribí con Vinnie. A veces una canción puede rayar en lo cursi, pero esta canción yo sentí que era para ese momento. Michael James Jackson. Como compositor, Vinnie era propenso a un estilo más melódico. De las canciones que Vinnie contribuyó en Lick It Up, esta terminó teniendo ese fuerte elemento melódico. Si bien no estaba particularmente en el estilo tradicional de Kiss, al final la banda la hizo suya. Fits Like a Glove. Gene Simmons. Fits Like a Glove comenzó con un patrón de guitarra que yo tenía. Entonces Vinnie se quedó atrapado en el medio. La tocamos mucho durante los 80s. Nunca lo hicimos lo suficientemente bien en vivo. Simplemente pedíamos más. Era demasiada alta para que sobre todo yo la cantara. Mi parte favorita de la canción está en la mitad, en la letra en la que participo. Cuando paso a través de ella es como un cuchillo caliente que atraviesa la mantequilla. Me encantan este tipo de canciones. Dance All Over Your Face. Paul. A veces, cuando escribes algo, si encuentras el canto correcto, lo intentas. Gene Simmons. Intenté copiar Larger Than Life con Dance All Over Your Face. Por lo general, no lo logré. Gene Simmons. Vinnie era un tipo muy talentoso. Entre un rock and roll creado por mi madre y nos sentábamos y nos pediríamos con ideas. Vinnie también podía contribuir con las letras. Esas canciones eran excelentes. And on the Eighth Day. Gene Simmons. Vinnie era un tipo muy talentoso. Yo llegaba con una frase como, en el 8º día, Dios unió al rock and roll, y simplemente nos sentábamos y lo compartíamos. Fue muy rápido en su caso.
Vinny también podía contribuir con las letras. Esas canciones escritas para el álbum Lick It Up se hicieron muy rápido. Y así concluimos el track por track del álbum Lick It Up. El tour comenzó en Portugal, Lisboa. Según Paul, la gente no sabía cómo reaccionar, ya que la promotora promocionaba el concierto con Kiss aún con el maquillaje puesto y con una foto de los 70s. Muchos rumores apuntan a que Gene escupió sangre, pero quienes fueron a dicha fecha desmienten que esto sucediera, aunque en años pasados a Gene se le preguntó y este no recordaba si lo había hecho o no. Fue hasta meses recientes que en un círculo de Facebook circuló una foto donde Gene estaba manchado de sangre sin maquillaje. Puede ser un montaje o no, pero es algo que ni Gene ni los fans se ponen de acuerdo. La gira era una calca del tour de Creatures of the Night. Esta gira marcaría el final de la era de Vinnie Vincent con Kiss. Según Vinnie, Gene y Paul querían hacerle firmar un contrato donde renunciaba a regalías y estaba sujeto a un sueldo. Gene y Paul dicen que Vinnie, aparte de ser mal educado, en una fecha en Long Beach tuvo un encontronazo con Paul. Esto porque Vinnie alargó un solo de más y Paul solía interrumpirlo. Vinnie tras bambalinas le dijo a Paul que jamás hiciera eso y que no le volviera a humillar de esa forma. Sin duda, Kiss comenzó esta era con el pie derecho. Una jugada riesgosa que salió muy bien. Quizá con los años, Kiss pecó de seguir con las modas, sumado al desinterés de Gene, hizo que Kiss perdiera un poco el horizonte. Paul le da 4 estrellas de 5 al álbum, y Gene le da 2 por su desinterés, y dijo que su teoría era cierta sobre que la gente también escucha con los ojos, ya que Lick It Up vendió 4 veces más que Creatures of the Night. Espero te haya gustado este video. Si quieres ver más videos así, recuerda suscribirte, es gratis, y compartir con tus amigos que aman la misma música que nosotros. Esto fue Grimetland.